Hola a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis un poquito largo, pero muy completo y que creo que os podrá ayudar a entender mejor todo el tema de asíntotas, monotonía, extremos relativos. Repasaremos cómo derivar un cociente de polinomios y de cómo hacer una gráfica con la información que se nos pide aquí. Fijaros, tenemos la función x cuadrado más 1 partido por x y nos piden, en primer lugar, calcular las asíntotas, en segundo lugar, calcular la monotonía y los extremos relativos, es decir, cuándo crece, cuándo decrece y los máximos y mínimos si los hay, y en tercer lugar, hacer un gráfico. Vamos al primer punto, vamos a las asíntotas. Es importante, antes de ponernos a hacer asíntotas, que pensemos en el dominio de esta función. Fijaros, x cuadrado más 1 partido por x. Se trata de un cociente de polinomios. Entonces, en un cociente de polinomios, el dominio serán todos aquellos valores reales menos los que anulan el denominador. Todos los valores reales menos los que anulan el denominador. Por lo tanto, en este caso, el dominio de mi función son todos los reales menos, fijaros, como en el denominador hay una x igual a 0, por lo tanto, menos el 0. ¿Vale? Muy bien. Ahora que tenemos claro que en 0 pasa algo, podemos ir al cálculo de asíntotas. Venga, primer punto. Para calcular las asíntotas seguimos siempre el mismo orden. En primer lugar, asíntotas verticales. ¿Dónde puede haber asíntotas verticales en un cociente de polinomios? Pues en aquellos valores que anulan el denominador, en aquellos valores que no están en el dominio. Por lo tanto, en x igual a 0. Fijaros, hacemos para calcular la asíntota vertical, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 1 partido por x. Y esto nos da 1 partido por 0. 1 partido por 0, como todos sabéis, es indeterminado. Entonces tenemos que hacer límites laterales. Si hacemos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más 1 partido por x, fijaros, seguro que se va a infinito, pero ¿qué signo de infinito? Un 0 por la izquierda es un menos 0,1, por ejemplo. Entonces, menos 0,1 al cuadrado más 1 es positivo, y abajo menos 0,1 es negativo. Positivo entre negativo es negativo. Por lo tanto, cuando estamos a la izquierda del 0, cuando x tiende a 0 por la izquierda, nos vamos hacia menos infinito. Y cuando el límite tiende a 0 por la derecha de x cuadrado más 1 partido por x, nos vamos hacia más infinito, porque arriba tenemos x cuadrado más 1, que es siempre positivo, y abajo tenemos una x que tiende a 0 por la derecha, por ejemplo a 0,1, por lo tanto positivo entre positivo, positivo. Más infinito. Se cumplen las condiciones de asíntota vertical, por lo tanto tenemos asíntota vertical en x igual 0. Fijaros, ahora seguimos siempre el mismo orden. Ahora, asíntota horizontal, perdón. ¿Qué ocurre? Que como el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, este límite, si hacemos el límite cuando x tiende a infinito, que es lo que tenemos que hacer para buscar una asíntota horizontal, este límite nos dará infinito y por lo tanto no hay asíntota horizontal, porque el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido por x da infinito. Y por lo tanto no hay asíntota horizontal. ¿Vale? Vamos a continuar con el cálculo de asíntotas oblicuas, que ya os adelanto de que hay una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque si el grado del numerador es una unidad mayor que el del denominador, tendremos asíntota oblicua. Para calcularla primero voy a hacer chiquitito esto de aquí, y así tendremos más espacio. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vamos a dejar encuadrado el cálculo de asíntota vertical y la no asíntota horizontal. Y recordemos que
una asíntota oblicua es de la forma igual a mx más n, una recta en forma explícita. ¿Qué hacemos para calcular la pendiente de la recta, la m? Pues la m es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido de x cuadrado. Aquí tenemos una indeterminación de tipo infinito partido por infinito. Esto es una indeterminación que resolveríamos dividiendo numerador y denominador por la potencia de mayor grado de ambos, que en este caso es la misma, x cuadrado, por lo tanto hay que dividir entre x cuadrado. Entonces, si dividimos todo entre x cuadrado, al final lo que nos queda es que este límite vale 1. La pendiente de la asíntota oblicua vale 1. ¿Cómo hacemos para calcular la ordenada en el origen? Para la ordenada en el origen hacemos límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido x menos x. ¿Vale? Si hacemos esto de aquí, lo que nos queda es límite cuando x tiende a infinito. Fijaros, esta x del denominador con esta x, si hacemos mínimo común múltiplo, quedará arriba x cuadrado, con el menos x cuadrado más 1 menos x cuadrado, queda 1 partido por x. Y cuando la x tiende a infinito, esto claramente se va a 0. Por lo tanto, mi asíntota oblicua, en este caso, es y igual a x. Ya tengo la asíntota vertical en x igual a 0, no hay asíntota horizontal y tenemos asíntota oblicua en y igual a x. Vamos a continuar con el apartado número 2, donde nos piden los extremos relativos y la monotonía, es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Apartado número 2. Para ello, tenemos que calcular la primera derivada. La primera derivada es la que nos informa, el signo de la primera derivada es el que nos informa de si una función crece o una función decrece o dónde hay máximos y mínimos. Venga, derivamos. Tendremos derivada de un cociente, por lo tanto, derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, todo partido del denominador al cuadrado. Arreglamos esto de aquí, tendremos 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado y menos más 1 es menos 1, todo partido de x cuadrado. La primera derivada es x cuadrado menos 1 partido x cuadrado. Vamos a hacerla un poco más chiquitita y así tenemos más espacio. Y podemos continuar con el cálculo de aquellos puntos que son susceptibles de ser extremos relativos, que son los puntos que anulan la primera derivada. Entonces, para que x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado sea igual a 0, lo que se tiene que cumplir es que x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1 sea igual a 0. Por lo tanto, x igual a más menos 1. Puntos susceptibles de ser máximos o mínimos. ¿Cómo podemos mirar si son máximos o mínimos?
Una forma es estudiando la monotonía de esta función y otra forma es analizando la segunda derivada. Como en este ejercicio no necesitamos la segunda derivada, lo haremos mirando el signo de la primera derivada. Vamos a ver, colocamos la recta real y aquí, ojo, colocamos los puntos que anulan la primera derivada y colocamos también aquellos puntos que dan problemas. ¿Qué punto da problemas? Pues fijaros que la función en el denominador tiene una x. La función no está definida para x igual a 0. Entonces hemos de poner el x igual a 0. Lo pongo en rojo porque es una asíntota vertical. Recordar que en 0 hay una asíntota vertical. Lo pongo porque nadie me garantiza que al pasar de un lado a otro de la asíntota no haya un cambio de monotonía. Entonces tengo que tenerlo en cuenta siempre este valor de la asíntota vertical. Vamos a mirar el signo. Aquí miramos el signo de la primera derivada. Fijaros, el denominador es x cuadrado, siempre será positivo en la primera derivada, ¿eh? Denominador x cuadrado siempre mayor que 0. Y arriba, ¿qué tendremos? Antes de menos 1, por ejemplo, menos 2, estamos mirando el numerador, menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 1, 3. Esto es positivo. Por lo tanto, si la primera derivada es positiva, la función original crece. Entre menos 1 y 0, tenemos, por ejemplo, menos 1 medio. Menos 1 medio al cuadrado es un cuarto. Un cuarto menos 1 es negativo. Y por lo tanto, entre menos 1 y 0, la función decrece. Seguimos. Entre 0 y 1 tengo un medio. Un medio menos 1 es también negativo. Recordad que el denominador es siempre positivo. Por lo tanto, entre 0 y 1, la función decrece. Aquí la función no varía su monotonía de un lado a otro de la asíntota, pero podría variarla. Tenemos que ir con ojo, ¿eh? Y ahora entre 1 y más infinito es el mismo caso que entre menos infinito y menos 1, por lo tanto, positivo crece. ¿Qué tenemos? Que f de x crece ¿dónde? En menos infinito menos 1, unión 1 más infinito. Y por otro lado, f de x decrece en, cuidado, menos 1, 0, unión 0, 1. ¿Por qué no pongo directamente menos 1, 1? Porque hay una asíntota vertical en medio, entonces no lo puedo incluir dentro del intervalo de crecimiento, ¿vale? Hay que sacar la asíntota vertical. Ya tenemos la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento. Nos piden ahora máximos y mínimos, extremos relativos. Fijaros que lo podemos mirar o podemos calcularlos viendo cómo crece y cómo decrece la función. A la derecha del menos 1 crecemos, a la izquierda del menos 1 crecemos, a la derecha del menos 1 decrecemos. Por lo tanto, en x igual a menos 1 hay un máximo. Pasa lo contrario, en 1 a la izquierda del 1 decrezco, a la derecha del 1 crezco. Por lo tanto, hay un mínimo. Y mi máximo será m1, y para hallar la imagen del 1, vamos a la función original, f de x, y sustituyo el 1. Tendré 1 al cuadrado 1 más 1, 2, entre 1, 2. Este es mi máximo. Y ahora, para hallar el mínimo, tendremos, el mínimo me gusta ponerlo como en minúscula, es una manía. Volvemos para atrás porque nos hemos equivocado y es más fácil corregir esto. Fijaros, el 1, 2 no es el mínimo. Es el mínimo. ¿Vale? Entonces, esto es el mínimo. Y el máximo es menos 1
menos 2. Ahora sí, ahora ya lo tenemos. Mínimo en 1, 2, máximo en menos 1, 2. Vamos a recopilar toda la información que tenemos y nos vamos a dibujar la función. Venga, tenemos toda la información ya preparada. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 0, que es el eje de la SIS. No tenemos asíntota horizontal y tenemos una asíntota oblicua, que es igual a x. Igual a x es la bisectriz del primer cuadrante, ¿eh? Por otro lado, tenemos un máximo en menos 1, menos 2. Lo dibujo aproximadamente. Aquí tenemos un máximo y tenemos un mínimo en 1, 2. También lo ponemos aproximadamente. ¿Sí? Vale, y ahora vamos a dibujar. Nos dicen que de menos infinito a menos 1, es decir, del menos infinito a mi máximo, crecemos. Y además tengo asíntota oblicua. Por lo tanto, mi función seguro que viene así. Y ahora, decrezco de menos 1 a 0. Y a recordar que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función se va a menos infinito. Por lo tanto, decrecemos, ¿eh? Y esta función seguiría. ¿Vale? Además, tenemos ahora que seguimos decreciendo entre 0 y 1 hasta alcanzar el mínimo. Pues decrecemos hasta alcanzar el mínimo. Y a partir del mínimo, del 1, de 1 más infinito, crecemos y tenemos asíntota oblicua. Entonces, tendremos esto de aquí, ¿vale? Y esta es la función que me estaban pidiendo que dibujara. Espero que el vídeo haya quedado claro. Como veis, es un vídeo un poco larguito. En algún momento he tenido algún problemilla de vocabulario, pero espero que quede muy claro, ¿eh? Si no, me podéis hacer cualquier comentario en la sección de comentarios de mi canal. Muchas gracias. Nos vemos en otro vídeo.